¿Qué influencia tuvo la existencia y el paso del hermano Pedro por la Antigua? ¿Y qué efectos todavía existen de esa influencia? Al hermano Pedro le debemos lo que son las posadas. Que en la antigua Guatemala había una manera de celebrar la Navidad, una manera muy pagana. El hermano Pedro se va a ingeniar junto con los niños que tenían su escuelita, salían de la casa de lo que hoy llamamos Posada Belén. El hermano Pedro salía con todos los niños, con una candelita, iban cantando, preparaba algunos peregrinos, adelante llevaba a María, llevaba a José, y los niños también iban danzando adelante. El hermano Pedro hacía un recorrido por toda la Antigua y con una pandereta. La pandereta que hizo el hermano Pedro de cuero también está aquí en el museo. Y con esa pandereta terminaba toda la peregrinación, la procesión en la Posada Belén. Terminada ahí, el hermano Pedro se venía para la misa que llamamos la misa de gallo, la misa de noche aquí en San Francisco. Terminaba la misa de San Francisco y en la madrugada salía el hermano Pedro corriendo hasta Ciudad Vieja, porque ahí está la imagen de la Inmaculada Concepción. Y el hermano Pedro defendía mucho la Inmaculada de la Virgen. La Virgen siempre era inmaculada. Por eso en el año 1655, 56, 57, lo va a hacer 3 veces, el hermano Pedro hizo el pacto de sangre, que significa el rompimiento de una vena, y firmar un documento. El hermano Pedro va a hacer: defiendo con mi propia sangre hasta dar la vida, mi propia vida, la Inmaculada de la Virgen María. Por el respeto del hermano Pedro a las posadas. Es lo que nosotros sabemos y conocemos hoy como posada. Y el hermano Pedro portaba en su sombrero un pequeño niño, un niño recién nacido, siempre el niño de nacimiento, que empezaba desde el Adviento hasta la Epifanía. Así que al hermano Pedro le debemos realmente este inicio de las posadas. Le debemos también la promoción de la alfabetización. También le debemos al hermano Pedro y sobre todo al pueblo de Tenerife, que unos años antes, cuando venían a estas tierras, para la fiesta del Corpus, sobre todo, en la región de la isla de Tenerife, en la zona de Orotava, se celebra fuertemente el Corpus, con colores de tierras que da este volcán, el volcán El Teide. Pero aquí lo traen la misma tradición, el hermano Pedro también lo va a promover, y son las bellas alfombras que se hacen aquí en Guatemala, con colores, para ver pasar la procesión, pero sobre todo el énfasis era las grandes alfombras, porque el que venía era el Santísimo, o sea, la fiesta del Corpus. Todas estas cosas creo que le debemos al hermano Pedro. ¿Podríamos contarnos algunos detalles sobre el milagro que fue aprobado al Vaticano y con el cual se promovió la canonización del hermano Pedro? Bueno, recordemos que para el proceso de la canonización que empezó en 1398, el primer paso para la canonización es decretar a la persona en proceso venerable. Y él fue decretado venerable por el Papa Clemente XIV el 25 de julio de 1671. Y luego de ahí viene otro paso muy grande, que es beato. Se declara beato al hermano Pedro por fama de milagros. Por eso es beato. Beato es el segundo paso. Y fue decretado beato el 22 de junio de 1980 por el Papa Juan Pablo II. De beato a santo se necesita un milagro. Aunque sabemos que hay miles de milagros del hermano Pedro, hay miles, realmente he escuchado grandes testimonios, pero se necesita uno jurídicamente. Y este milagro fue de un niño que a la edad de 5 años, el niño se llama Adalberto González, hoy ya tiene 22 años, el niño a la edad de 5 años, en 1985, su mamá, su papá, lo llevan al hospital porque el niño tiene problemas de estómago, algunas dificultades. No se descubre hasta que llegan al hospital y el hospital ven que la situación es más grave. Se trata médicamente, es linfoma tipo Burkitt. Ya traducido a nuestro lenguaje, significa un poco de leucemia dentro de la sangre en su cuerpo, en la parte abdominal. El niño es originario de Villaflor, propiamente del lugar de donde es el hermano Pedro originario. Comienza una novena públicamente, el niño entra en febrero a este hospital, marzo, abril, recordemos el 25 de abril es la fiesta del hermano Pedro. En las hermanas religiosas de Helenitas, el párroco también, Julio Ribot, el monseñor Felipe Hernández, y el pueblo en general comienzan a hacer una novena, previo al 25 de abril, para pedir la intercesión del hermano Pedro, la curación de este niño. Este es el proceso que se abre.
El proceso es examinado por 9 personas. Estas 9 personas son las que integran, digamos así, la comisión médica. La comisión médica viene del Vaticano a entrevistar profesores, familiares, amigos, amigas, papá, el mamá, el párroco, el obispo, religiosas, etc. Porque estamos hablando de un niño de 5 años que el niño no puede decir nada. Pero su familia es la que intercede, pide la intercesión al hermano Pedro. Este proceso se llevó hasta que en el año 2000 ya se dieron algunas fechas. ¿Qué hace la comisión médica? La comisión médica decreta algo sobrenatural. Esto dice la comisión médica. Esto fue presentado en el consistorio cardenalicio el año del 2001. En el 2001 los grupos de cardenales decretan milagro. Esto lo recibe el encargado de la causa de los santos, el promotor, el cardenal José Saraiva Martínez. El cardenal lo presentó ahorita, hace poco, el 26 de febrero, ante el Santo Padre, lo que fue el decreto. Así que el decreto de canonización del hermano Pedro, el Santo Padre lo ha dado, lo ha firmado. Solamente esperamos el 30 de julio de este año 2002 ser proclamado santo. Pero el proceso de canonización ha concluido ya desde el 26 de febrero. ¿Algún biógrafo le ha llamado al hermano Pedro el hombre que fue caridad? ¿Qué características subrayaría usted en la evidencia de la caridad en la vida del hermano Pedro? La caridad del hermano Pedro, incluso algunas personas llegaban a decir que parece que habían varios hermanos Pedro. Es una forma de decir que el hermano Pedro estaba presente donde había una necesidad. Visitaba a los niños de la calle y eran los niños que tenía también en su escuelita. Esta escuelita por la noche se transformaba en lo que era como un dormitorio. Aquí venían todos los forasteros, incluso algunos estudiantes que no tenían vivienda, enfermos, por eso se llama de convalecientes. El hospital no es de operaciones, el hospital del hermano Pedro es convaleciente, porque él mismo en carne propia, cuando llegó aquí en febrero del año 1651, el 18 de febrero, el hermano Pedro entra en enfermedad y él sabe que en estos hospitales eran expulsados todavía sin haber convalecido totalmente. Por eso el hermano Pedro, su preocupación es la convalecencia y recibe a todos los que en los hospitales eran echados, el hermano Pedro los va a traer. Y la caridad es tan grande porque el hermano Pedro no espera que lleguen. Él mismo recogía a los enfermos de la calle, recogía a los ancianos, recogía a los niños. Era un hombre que sentía la necesidad de recogerlos y traerlos. Esa es la caridad. La caridad no es solamente alguien que viene, toca mi puerta y yo le doy un pan. También responsabilizaba a las demás personas en la caridad, porque en el hospital del hermano Pedro, él organizó algunas familias y diferentes familias les dijo, a esta familia le toca el primer día de mes llevar la comida al hospital. El segundo día le tocaba a otra familia, el tercer día otra familia. Por eso la caridad no es solamente dar el pan, sino también de crear la corresponsabilidad. Y el hermano Pedro integró todas estas familias para que dieran de comer a sus enfermos. Había una clase pobre, había una clase de los indios, había una clase de los esclavos. El hermano Pedro recibía a todos. Y había una clase que hoy modernamente no conocemos, pero es la clase de los vergonzantes. Los vergonzantes era aquella clase de gente rica, pudiente económicamente, que por situaciones de la vida terminaban como pobres y terminaban tan vergonzados, por eso se llama vergonzantes, que después de ser ricos terminaban pobres. Se quedaban en las casas, se escondían, no salían, solamente recibían la presencia del hermano Pedro. Era de la caridad también porque visitaba todos los hospitales de aquí de la Antigua. Estaba el Hospital Real Santiago, que era para los españoles, el Hospital San Pedro era para los clérigos, el Hospital San Alejo para los nativos y el Hospital San Lázaro para los leprosos. Y el hermano Pedro visitaba los 4 hospitales, sobre todo para animarlos, confortarlos espiritualmente, darles de comer.